Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no, pues espero que este vídeo les suba un poquito el ánimo, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que combina deporte, drama, y por supuesto, dos nombres que nos encantan, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras, hoy vamos a sumergirnos en la reacción de Demet Özdemir ante la lesión de Can Yaman. Y ojo que no solo vamos a hablar de la lesión en sí, sino de todo el revuelo que ha causado, los rumores, las especulaciones y por supuesto, esa mirada a la pierna que nos promete el título. ¿Están listos para este chismecito? Pues pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar a desglosar todo el tema, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están ahí apoyando. Ahora sí, empecemos. Para los que no estén tan familiarizados con la vida de estos dos ídolos turcos, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca y a nivel internacional. Su fama se disparó gracias a sus exitosas series, pero sobre todo, gracias a la increíble química que demostraron en pantalla. Y es que para muchos la pareja que formaron en la serie Erkenci Pájaro Soñador, era simplemente perfecta. Su romance ficticio conquistó corazones y generó muchísimos rumores sobre una posible relación en la vida real. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance, la conexión entre ellos era innegable. Y aunque las fans soñábamos con un final feliz en la vida real, la realidad es que, al menos hasta donde sabemos, no llegaron a estar juntos como pareja. Pero como siempre, la vida da muchas vueltas y nos sorprende con historias inesperadas. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas y multifacéticas, especialmente bajo la intensa mirada del público. Ahora, la noticia que nos ocupa hoy es la lesión de Can Yaman. Y no se trata de una lesión cualquiera, sino de una que, por lo que hemos visto y escuchado, parece haber sido bastante seria. Can, conocido por su pasión por el deporte y su excelente forma física, sufrió esta lesión mientras rodaba una escena de acción para su nueva serie. Este hecho, además de generar preocupación por su salud, pone de manifiesto el compromiso de Can con su trabajo y la exigencia física que implica su profesión. Los actores de este nivel, a menudo, se enfrentan a riesgos considerables para brindar entretenimiento de calidad. Las imágenes de la lesión, o al menos las que se filtraron, mostraron a Can con una evidente cojera y recibiendo atención médica. Esto, por supuesto, desató una oleada de preocupación entre sus fans, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en todos los medios de comunicación turcos. La rapidez con la que la noticia se difundió es un claro reflejo del poder de las redes sociales y la inmediatez con la que se consume la información en la actualidad. Los fans, ansiosos por saber más sobre el estado de Can, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y preguntas sobre su recuperación. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque, como ya dijimos, no están juntos, la relación de amistad entre ellos parece mantenerse. Y como era de esperar, la noticia de la lesión de Can llegó a oídos de Demet. La conexión entre ellos, forjada en el set de Erkenci y alimentada por la empatía y el respeto mutuo, trasciende el tiempo y la distancia. Incluso sin una relación sentimental, la preocupación y el interés por el bienestar del otro es natural y esperable. La reacción de Demet, por lo que sabemos, fue de sorpresa y preocupación. Aunque no ha hecho declaraciones públicas oficiales al respecto, como tampoco se ha visto ninguna reacción pública directa, la comunidad de fans ha interpretado diversos factores como una manifestación de su sentir. Esta situación, inevitablemente, nos lleva a analizar esa mirada a la pierna que menciona el título. ¿Qué significa realmente? ¿Por qué es importante? La ausencia de una declaración pública no necesariamente implica indiferencia. En el mundo de la farándula, el silencio a veces puede ser el mejor aliado, permitiendo que la privacidad prevalezca y evitando alimentar rumores y especulaciones innecesarias. Aquí es donde entramos en terreno especulativo pero con fundamento. La mirada a la pierna, en este contexto, puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una simple preocupación por la salud de Can, una reacción humana ante el dolor y la lesión de alguien a quien aprecias. También podría ser una forma de mostrar apoyo, de demostrar que a pesar de todo, se preocupa por él. Pero también, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, puede ser una muestra de
Empatía de recordar los momentos vividos juntos, de revivir los recuerdos de la serie, y de la conexión que una vez tuvieron. No podemos olvidar que la mirada a la pierna también podría estar relacionada con la propia serie. La imagen de Khan lesionado con problemas físicos recuerda inevitablemente las escenas de acción y drama que protagonizaron juntos. Esto podría haber generado en Demet una mezcla de sentimientos, desde la nostalgia hasta la preocupación, pasando por el recuerdo de los momentos compartidos en el set. La serie Erkencikus fue un parteaguas en la carrera de ambos actores, catapultándolos a la fama internacional y creando un vínculo especial entre ellos. Revivir esos recuerdos, aunque sea de forma indirecta, es algo inevitable en situaciones como esta. En las redes sociales, la noticia de la lesión de Khan y por ende, la posible reacción de Demet, desató un torbellino de comentarios y opiniones. Los fans, por un lado, expresaron su preocupación por la salud de Khan y le enviaron mensajes de apoyo. Por otro lado, aprovecharon para comentar sobre la posible reacción de Demet, especulando sobre si le había enviado algún mensaje, si se había preocupado por él o, incluso, si lo había llamado. Las redes sociales, en este caso, funcionaron como un catalizador de emociones, amplificando la preocupación y la nostalgia de los fans. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario perfecto para el debate y la especulación. Los fanáticos de Erkencikus revivieron sus mejores momentos de la serie, compartieron fotos y vídeos de la pareja, y recordaron la química que tenían en pantalla. Para muchos, la lesión de Khan fue una oportunidad para revivir la ilusión de un posible reencuentro, de una nueva oportunidad para estos dos actores. La nostalgia por la serie, combinada con la preocupación por la salud de Khan, creó un ambiente propicio para la fantasía y la especulación. Pero no solo de especulaciones vive el hombre. También es importante analizar el contexto en el que se produce esta situación. Khan Yaman está en un momento crucial de su carrera. Se ha convertido en un ícono internacional, con una gran cantidad de proyectos y compromisos profesionales. Una lesión como esta puede afectar su agenda, sus proyectos y, por supuesto, su imagen pública. La presión que enfrentan los actores de alto perfil es enorme, y una lesión puede generar un impacto significativo en su carrera y en su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, también se encuentra en un momento muy bueno de su carrera. Ha consolidado su éxito con nuevas series, películas y campañas publicitarias. Su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y popularidad. Ambos actores, en este sentido, son conscientes de la importancia de cuidar su imagen y de mantener una buena relación con sus fans. La imagen pública es un activo invaluable en el mundo del espectáculo, y tanto Khan como Demet han trabajado arduamente para construirla y mantenerla. Y aquí es donde entra en juego la mirada a la pierna. La reacción de Demet, aunque sea implícita, es muy importante. Demuestra que, a pesar de todo, sigue preocupándose por él. Y esto, en un mundo tan mediático como el de la farándula, es muy valioso. Significa que, aunque ya no estén juntos, mantienen una relación de respeto y cariño. En un entorno donde las relaciones son a menudo efímeras y la competencia es feroz, la amistad y el respeto mutuo son valores que deben ser celebrados. Para entender mejor el contexto, es importante recordar la serie Erkencikus. La química entre Demet y Khan era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de amor entre Sanem y Khan, sus personajes en la serie, cautivó a la audiencia y generó una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla alimentaron aún más la popularidad de la serie y de sus protagonistas. La conexión que se vio en la pantalla era tan intensa que muchos fanáticos tenían la esperanza de que se transformara en algo real. La serie Erkencikus no solo catapultó la fama de ambos actores, sino que también los unió en una experiencia que compartieron con millones de personas en todo el mundo. La presión de los fans y los medios de comunicación puede ser abrumadora para los actores. Las expectativas son altas y la vida personal se convierte en un tema de interés público. En este contexto, mantener una relación de respeto y amistad, independientemente de cualquier romance pasado o presente, es un logro admirable. La madurez y la profesionalidad de ambos actores son evidentes en su capacidad para mantener una relación positiva, incluso después de que la relación romántica que pudieron haber tenido no prosperara. La lesión de Khan Yaman, en este sentido, se convierte en un catalizador de emociones, reviviendo recuerdos y generando especulaciones sobre la relación entre ambos actores. La mirada a la pierna aún
Que solo sea una metáfora, representa la preocupación, la empatía y el respeto mutuo que aún existe entre ellos. Es un recordatorio de la conexión que tuvieron, del éxito que compartieron y de la importancia de mantener relaciones saludables en un entorno tan exigente como el del mundo del espectáculo. La especulación es parte inevitable del mundo del entretenimiento. Los fans siempre están interesados en saber más sobre la vida de sus ídolos, y las redes sociales les brindan un espacio para expresar sus opiniones y compartir sus teorías. En este caso, la lesión de Can Yaman y la supuesta reacción de Demet Özdemir han generado un debate apasionado en las redes sociales, con fans de todo el mundo compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Es importante, sin embargo, recordar que la vida privada de los actores es algo que debe ser respetado. Si bien es natural sentir curiosidad por sus vidas, es importante no invadir su privacidad y no hacer suposiciones basadas en información incompleta o rumores infundados. La relación entre Demet y Can, sea cual sea, es algo que les concierne a ellos y a nadie más. La carrera de ambos actores sigue en ascenso. Can Yaman ha consolidado su posición como un actor internacional, con proyectos en diferentes países y una gran base de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actriz y ha participado en proyectos exitosos que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En este contexto, la mirada a la pierna se convierte en un símbolo de la conexión que existe entre ambos actores, de la admiración y el respeto mutuo que se tienen. Es un recordatorio de que, a pesar de cualquier circunstancia, la amistad y el cariño pueden perdurar en el tiempo. La posibilidad de que existan lazos de amistad genuinos en el mundo del espectáculo es algo que debemos celebrar. En resumen, la lesión de Can Yaman ha sido un tema muy comentado, especialmente entre sus fans y los de Demet Özdemir. La supuesta reacción de Demet, simbolizada por esa mirada a la pierna, ha generado un gran debate y un torbellino de emociones. Si bien no podemos saber con certeza qué pasó, podemos deducir que la preocupación y el cariño entre ambos actores siguen presentes. Y es que al final del día, lo que nos queda es el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, la admiración por dos profesionales exitosos y la esperanza de que, sea cual sea su futuro, ambos sean felices y tengan éxito. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. La amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar incluso después de que una relación romántica haya terminado. La mirada a la pierna es una metáfora que representa la preocupación, la empatía y la nostalgia. Es un símbolo de la conexión que existe entre dos personas que compartieron un éxito rotundo y que han construido una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Demet Özdemir a la lesión de Can Yaman. Hemos explorado un poco la situación, analizado los posibles significados y especulado sobre lo que podría haber pasado. Agradezco su compañía en este viaje por el mundo del entretenimiento y las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que siempre están ahí, listos para ver mis vídeos y para comentar. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mis pensamientos y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la preocupación? ¿Qué esperan de sus carreras? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son valiosos y enriquecen la discusión. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales, donde comparto más contenido y novedades. Es importante mantenerse conectados y seguir explorando el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene historias fascinantes que contar. Hasta la próxima.